noches, buenos días, buenas tardes a todos quienes estén en todas partes del mundo. Hoy tenemos una invitada súper, súper, súper importante. Para mí es importante, yo creo que para muchos, la presencia de nuestro canal. Ella se llama Fernanda Muñoz, es chilena, los de Chile, y también es una canalizadora. Ella hace sanaciones cuánticas, ha tenido una experiencia súper hermosa en cuanto a lo que se llama los walk-ins. Y vamos a dejar a Fernanda, bueno, a Diana para que le dé la bienvenida también, y luego Fernanda nos va a dar la experiencia con su misión de vida, cómo empezó todo. No, solamente decirte, Fernanda, que gracias por ser y por estar. De verdad que nos sentimos y estábamos muy emocionadas con Natalia de tenerte aquí. Realmente el corazón súper feliz y muy, con mucho honor, porque es un honor que nos des tu tiempo con tu presencia y tu historia para poder tener a los que nos estén viendo identificando temas que han tenido también o personas que van a identificarse mucho con detalles de tu experiencia. Entonces, gracias, muchas, muchas gracias por ser, por estar y de todo corazón por compartir esta experiencia hoy con nosotros. Gracias, 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 hermosas mujeres poderosas. Realmente para mí también es un honor reconocerlas. Primero, realmente ha sido algo maravilloso. Gracias por ese llamado álmico para que ocurra esto, este reencuentro. Yo siento que estamos en ese momento, reencontrándonos. Todos somos una pieza muy importante de este puzzle. Cada uno cuenta, cada historia es importante y realmente para mí es un honor porque todo eso que ven en mí yo sé que también está en ustedes, somos un espejo. Sinceramente, compartir este espacio y compartir más expansión, compartir más luz, alta vibración, poder dar claridad, acompañar a todas las personas que nos están escuchando. Eso para mí es el mayor regalo que siento porque he vuelto. Realmente, y aquí abro el espacio, ¿no? Diciéndoles que sí, yo a raíz de una muerte que tuve el año 2020 fue cuando realmente mi vida cambió para siempre. Y después de ese momento fue cuando empecé a recordar lo primero que llega en este cambio de conciencia o en esta expansión de la misma conciencia que habita el cuerpo es que, primero llega todo el trabajo terrenal, ¿no?, que venimos a hacer, porque el alma, antes de encarnar en la tierra, elige un plan de vida, ¿no? Tiene una un ciclo de aprendizajes en la cual viene a vivir experiencias para el desarrollo de su alma, para evolucionar. También todo esto contribuye a una conciencia colectiva. Claro, yo primero tenía que vivir todas esas etapas, cerrar todos mis aprendizajes, ¿no? Yo le llamo como aprobar los últimos exámenes, que es en lo que siento que la gran mayoría también está y estamos, porque realmente este despertar de conciencia no es lineal, no es que uno despierta y ya, sino que siempre se van despertando más, la conciencia se va expandiendo, uno va recibiendo más información a medida que uno la pueda ir sosteniendo y desde ahí esa experiencia que vamos adquiriendo se va anclando más nuestra sabiduría. Ya llega un momento en que, bueno, yo le llamo ahí a la activación de la llamatrina. Realmente es cuando activamos nuestro poder femenino, el divino femenino, que es la intuición, que es el amor incondicional, y el poder masculino, que es el accionar, la voluntad. Cuando ya nos empoderamos, nos reconocemos un ser completo y tenemos estas dos llamas, es cuando se activa la tercera llama, que es la llama de la sabiduría. Ya no necesitamos saberlo todo, conocer todo, buscar más, porque ya sabemos que todo está dentro de nosotros y eso ya se activa y el camino se vuelve más liviano, se vuelve más pleno, y es ahí cuando en ese vacío tú puedes realmente anclar tu misión, tu propósito. Hay muchas personas que quieren y
te lo digo porque llegan a mí como quiero saber mi propósito. Yo también, cuando estaba despertando, ya quería saber a qué vine, porque yo decía, yo sé que vine a algo más grande, yo sé que vine a algo más, ¿no? O sea, yo amaba lo que hacía, amaba mi trabajo, amaba el lugar, amaba todo lo que estaba haciendo, pero había algo que todavía no me terminaba de llenar, por así decirlo. Entonces yo sentía que había algo más a lo que vine. Y yo sé que hay muchos que están sintiendo eso porque de partida el alma viene a servir, viene en servicio, viene a ayudar a otros, viene a dar, viene a amar, viene a acompañar. Entonces, en ese transcurso antes de que llegara todo esto, de que ya sea lo que vine, me di cuenta de eso, que tenía que yo verme primero, yo amarme primero, yo protegerme, dármelo a mí, porque todo lo que yo veía afuera era un reflejo de mí misma. Y esa parte fue difícil porque nos acostumbraron a que tienes que estar para el otro, ¿no? Yo preocuparme del otro porque lo amo. Entonces, si no me preocupo, pareciera que no lo amo, ¿no? Entonces, al final es un círculo que nos ha mantenido en puras preocupaciones y desconectado de sí mismos. Entonces, cuando yo ya empiezo ese camino, ¿no? De enfocarme en mí, ya fue cuando pude empezar a vaciarme primero, ¿no? Porque eso es lo que estamos, primero vaciándonos de todos los programas, de todo lo que ya no nos pertenece, todos los patrones, todas las creencias limitantes, todo lo que no hemos cargado por tanto tiempo para que en ese vacío el alma pueda manifestarse en su máxima expresión. Es ahí cuando llega tu misión de vida, es ahí cuando llega el propósito, llega la claridad y ya no la estás buscando, simplemente sucede. Simplemente es, wow, es magia, es una magia maravillosa porque realmente es cuando dices, esto era, pero ya no hay una meta, porque ya estás disfrutando tanto el camino y sabes que viene tanto más también que no hay un final, así como lo que traigo, que es la muerte. Fernanda, una pregunta. ¿Cómo era la Fernanda antes? Porque me imagino que como de un día para otro fue un proceso. ¿Y cómo eras tú? Descríbenos un poco cómo era Fernanda antes, digamos en el mundo, ¿no? Entonces estamos normal, Fernanda. ¿Quién era Fernanda antes? Y vamos por el antes. Sí, bueno, totalmente diferente. Realmente, obviamente yo estuve ahí en la Matrix, ¿no? Me lo creí todo, todo, todo. O sea, yo realmente viví, o sea, estuve muy también, no sé, en el tema de la comida, por ejemplo, que ahora ha sido un gran cambio, cómo veía, qué comía, mis relaciones personales también, porque como no me veía a mí, buscaba protección, buscaba amor, ¿no? Entonces estaba en ese tema más de carencia, más de sufrimiento, sin entendimiento, desconectada de mí misma. Tuve un periodo de pequeña también donde el suicidio también fue parte de mi vida, ¿no? Yo realmente nunca intenté como realmente llegar a hacer algo, pero siempre estaba en mis pensamientos. Como que yo hacía un llamado, recuerdo, porque yo le decía, Dios, ya llévame, ya es momento. Yo recuerdo esas palabras, pero yo no entendía por qué. También llegué a tener muchas agresiones conmigo misma, pero yo te cuento esto desde un punto en el que realmente siento que era todo necesario y amo haber pasado por eso y agradezco haber pasado por todas esas experiencias, porque realmente eso, poder haberlo visto, trascendido, haber cruzado esa muerte, haberle dado muerte a todo eso, haber entrado en el perdón, haber entrado también en el amor propio, ver en el amor en todos, entender que en ese momento, no sé, por parte de papás, yo tuve también viví muchos conflictos, peleas, agresiones, entonces para mí eso, claro, era algo que yo repetía, que yo buscaba, que yo no entendía, pero llegó el momento en que solté todo eso con mucho amor.
porque eso era lo que yo había elegido vivir. Esas fueron una de las primeras cosas que a mí me llegó, que yo empecé a recordar. Todavía no sentía que realmente entendía, porque igual la mente no cabe aquí, ¿no? No entiende nada la mente, pero yo sentía, estaba empezando a sentir que realmente eso no era yo. Y de a poco tenía que ir sacando. Es como ir sacando capas de ti para poder llegar realmente a tu esencia, a lo que eres, que es tan amoroso, ¿no? Que es tan puro, es tan luz. O sea, realmente es algo divino, como su canal, ¿no? La divinidad en mí. Realmente para mí eso fue sacarlo de forma amorosa. Fue como sentir, y así lo vi, no solo lo sentí. Yo me vi en un momento en el que todavía no conectaba con nada espiritual, con nada, sino que yo me vi no fue un sueño, sino que estaba como en esto, cuando estás recién despertando, en un momento así, y yo me vi y dije, yo elegí a mi mamá, yo elegí a mi papá, yo elegí a todas las personas que hoy están en mi vida y que han pasado por mi vida para que cumplieran esos roles. Eso fue algo que a mí me sacó de todavía el rencor, del no entendimiento, del querer entender, del querer todavía seguir peleando, de la rabia que tenía en mí, ¿no? Porque, ¿por qué pasó esto y por qué? Y de la agresión que tenía hacia mí misma. Cuando yo logro realmente recordar esto y despierto, porque te juro, estaba como entre este sueño y no, y despierto y digo, gracias, empiezo a llorar, a agradecerme, realmente decir gracias porque ahora lo puedo ver que yo elegí a todas esas personas para vivir todas esas experiencias porque yo quería aprender sobre el desamor, yo quería aprender sobre la compasión, yo quería aprender sobre la paciencia y ellos fueron mis más grandes maestros y lo son aún y lo van a ser siempre. Entonces realmente empecé a visualizar y a sentir a muchas de las personas que habían pasado por mi vida. Yo creo que ahí se me empezó a mostrar todas esas partes de mi niña herida que había vivido, ya sea en el colegio o con papás, todas mis situaciones. Y para mí, que es lo que yo siempre le comparto a las personas en mis sesiones, que tú puedes, y si así lo sientes, está perfecto, porque hay millones de posibilidades, nada es una verdad absoluta, entonces tú puedes entrar en un camino de sanación y de hacer terapias que está perfecto, pero también puedes, que a mí esto me hizo así como elevarme, perdonar a todos, amar a todos, abrazar a todos, tomar de cada experiencia lo que más me sirve, lo que más me empodera, las cosas que yo no haría o volvería a hacer, y desde ahí crear mis nuevas raíces y desde ahí crear mi nueva versión, que te das cuenta que ya está. Esa nueva versión que tú imaginas, piensas, sientes, anhelas, sueñas, ya existe. Por eso está llegando a ti, porque ya es momento de que tú ya puedas ver y trascender todo eso que eras antes, porque ahora ya tienes estas nuevas raíces, ya tienes las riendas de tu vida, ya sabes que hay más, ya sabes que no eres esa identidad, ¿no? Estas son las crisis existenciales. Entonces ahí se cae todo, se desmorona toda esa parte que fui, y la amo y la abrazo cada día y me enorgullece decir lo que fui antes porque eso me hizo ser ahora, llegar a ser lo que soy hoy. Que gracias por compartir eso. ¿Cómo te diste cuenta cuando tuviste la muerte? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue tu despertar desde ese momento? Ajá. Mira, yo cuando yo hice todo
voy a volver un poco atrás. Yo hice todo lo que nos dijeron que había que hacer. Yo me creí todo el cuento. Yo fui al colegio, después entré a la universidad, después decían que había que irse al extranjero para mejorar el inglés. Entonces yo dije, yo me tengo que ir. Ahí partió mi deseo de, yo tengo que estudiar inglés, ¿no? Porque yo estudié educación física. Entonces yo empecé a trabajar desde que estaba en el colegio. Siempre empecé ya hacía ayudantías de voleibol, entrenaba a otros niños. Trabajé también todos los años de universidad y ahí fue cuando yo dije, ok, yo tengo que mejorar mi inglés, entonces me voy a ir a estudiar inglés. ¿Y qué mejor? Irme a otro país. Yo sentía eso. Yo sentía que tenía que moverme. No sabía dónde. En ese momento, yo termino la universidad porque tenía que hacerlo, no había que terminar, porque si no, no tenías el título y no eres nadie. Entonces, yo me creí eso, yo dije, termino la universidad para ser alguien. Entonces, cuando termino, yo me iba a ir a estudiar inglés. En ese entonces, mi compañero de ese momento, mi pareja de ese momento, él se iba a ir a estudiar a Alemania. Entonces me dice, en Alemania tú también puedes aprender inglés porque nos iríamos a Berlín, ¿no? Entonces Berlín, una ciudad multicultural. Y yo digo, sí, me resuena. O sea, realmente fue como que dije, oye, mi alma fue un llamado así, voy ahí. No tenía idea. Voy a Alemania. En Alemania, esto yo llego a Alemania el 2016. Cuando yo llego a Alemania, yo empiezo a armar un equipo. Yo jugaba voleibol, mucho voleibol, todo mi colegio y la universidad. Entonces yo digo, yo quiero seguir jugando y así voy a conocer personas. Y ese momento, que fue en ese año, el 2016, a fines del año que yo llegué en mayo, y ya era fin de año más o menos, o mitad, y armo un grupo de voleibol, el cual lo publico en ese tiempo, lo que más se movía era Facebook, entonces publico esto en las redes. Y llegamos a jugar y llega una persona, llega una mexicana que se llamaba Fiona. Llega esta amiga y al final llegamos tan poquitos del voleibol que jugamos un ratito y después nos quedamos conversando. Y en esa conversación ella me ve y me dice me habla de las piedras, me empieza a hablar del péndulo, me empieza a hablar de cosas como que yo no había escuchado hasta ese momento. Realmente yo estaba muy metida en todo lo que era la Matrix, ¿no? Entonces yo no tenía idea del despertar, de la espiritualidad, no tenía idea de las piedras, no tenía idea de nada conscientemente. Entonces, cuando ella me empieza a hablar, me invitó a uno de sus encuentros, creo que era una ceremonia de cacao, y yo le digo, no, la verdad como que yo no resonaba con eso. Y ahí quedó. Pasaron 3 años, imagínense, pasaron 3 años en los cuales yo, mucha fiesta, la verdad, porque a mí me encantaba la electrónica muchísimo y me encantaba ir a bailar el tecno. Entonces, realmente yo salía bastante allá en Berlín y aparte tenía mi trabajo, entonces estaba enfocada en eso y en aprender alemán. Y en ese momento, después de 3 años, estuve en el 2019, ya a fines del 2019, 7, 19, sí, el 20, yo ya tengo esta sobredosis, ¿no? Yo sí empecé en ese periodo, siempre experimentaba conmigo, ¿no? Me gustaba probar muchas cosas, nunca tuve miedo, siempre tenía esa fortaleza o esa sensación de decir, realmente esto no lo voy a hacer para siempre, pero sí quiero experimentar y probarlo. Siempre hacía eso. Entonces, sí, no consumía sustancias siempre, pero llegó un día, ¿no? Que fue el 9 de febrero del 2020. Ese día yo sí fui a un club y llegué un viernes al club y perdí la noción del tiempo, del espacio.
hace 3 días consumiendo sustancias y la verdad es que consumí de todo, de todo, de todo. No me, o sea, realmente me desconecté tanto de mí. Llegó un momento en que en los clubes en Berlín no hay espejos, por lo mismo por las sustancias, y tampoco puedes usar tu celular. Entonces yo realmente no me había visto, no me sentía, no podía hablar con nadie, nada, ¿no? No comí en 3 días, creo que solo tomé agua y por lo que me acuerdo, pero no comí nada en 3 días, solamente estas sustancias que me mantenían. Ya pregunto y era domingo, o sea, realmente yo llevaba 3 días ahí perdiendo toda la noción de mí. Llega un momento en que yo me doy cuenta que no puedo bailar más porque tenía ampollas en mis pies, o sea, realmente mis pies ya estaban, no podía pisar. Y me voy a sentar porque cuando uno está en sustancias te da muchas ganas de hablar y yo empiezo a hablar con alguien y no me salía la voz, no tenía voz, entonces realmente digo, wow, o sea, algo me dice, ¿no? Como ve a casa, ándate, ándate. Y desde ese momento yo tomo mis cosas, tengo unos flashbacks como un recuerdo que cómo llegué, pero llegué a mi departamento y bueno, ahí ya entro, yo tenía un espejo súper grande en la entrada de mi habitación y fue ese momento que realmente yo me veo al espejo y veo literalmente una calavera en mi cara. Yo me veo con los dientes así destruidos, me veo acá con hundido, morado, veía, o sea, realmente no era yo. Y en ese momento ya empiezo a tiritar, recuerdo que tiritaba mucho, me empezó a dar mucho frío, no me podía sostener y me arrastré a la cama. Eso recuerdo mucho, que lo único que hice fue ir a acostarme y taparme y yo sabía que iba a estar bien, algo me decía, yo decía, Dios, déjeme, cuídame, yo estoy bien, yo sé que todo está bien. Y entre ese rezo, entre esa conexión que empecé a tener con Dios, yo ya ahí pierdo todo, ¿no? La conciencia, ya me quedo profundamente dormida. Y en ese sueño que yo desperté ya al otro día, yo ahí ya fue algo que realmente para mí, después lo vi como un milagro, ¿no? Porque yo desperté al otro día y me habían llamado a mi celular porque yo tenía un partido de voleibol, entonces yo digo, pero si no puedo pisar y veo y mis pies ya no tenía nada, las ampollas, tenía muy poquito, pero yo podía pisar. Empiezo a hablar para ver si tenía voz, porque yo recordaba que no tenía la voz y tenía la voz, ¿no? O sea, hablaba no claramente, pero tenía voz. Entonces, wow, yo me paré de un salto, me fui a la ducha y me fui a jugar un partido de voleibol ese día. O sea, que fue algo que realmente para mí no cabía, ¿no? ¿Qué me había pasado? ¿Qué estaba pasando en mí? No. Pero desde ese día yo tuve un cambio en mi vida, así como realmente empecé a hacer cosas diferentes, a hablar cosas diferentes, a percibir también ya otras cosas. Y fue ahí el momento en que realmente yo todavía como no entendía, no había asimilado, no conectaba con todo lo que me había pasado y porque no tenía la información, realmente esto fue algo que yo lo viví y simplemente no le puse conciencia ni nada, lo dejé pasar. Después de eso ya empezaron a moverse todas estas cosas. Yo realmente empecé a ver, empecé a sentir, empecé a cambiar, empecé a ser diferente, a relacionarme diferente, empecé a preocuparme de mí, entrar en el amor propio, a sanar. Ahí llegó nuevamente esta amiga que 3 años antes me había hablado de esto. Ahí me hizo y dije, no, las piedras, el péndulo, los sahumos, el reiki, yo conozco de eso. Decía yo, ¿por qué? Y ahí cuando nuevamente conecto con esta amiga, ya
partió un poco más este camino de recordar, porque yo nunca he leído un libro, nunca tuve redes hasta que ya después empecé a compartir esto, nunca fui de internet, siempre estaba jugando voleibol en la piscina, siempre haciendo deporte, siempre en movimiento, ¿no? Entonces nunca fui de usar computadores, celulares, nunca nada de eso. Entonces fue ahí cuando yo dije, ok, todo esto que traigo, ¿de dónde viene? ¿Por qué sé tanto? ¿Por qué sé esto? Lo primero que empezó a llegar, somos seres multidimensionales. Y yo no tenía idea que es una multidimensionalidad, qué es un ser multidimensional, nada de eso. Entonces fue ahí cuando empecé a recordarme. Y es ahí como cuando, claro, empiezan a llegar tantas memorias a ti que muchas veces para muchas personas yo sé que es un poco agobiante, ¿no? Porque no sabes cómo expresarlas, no sabes qué decirlo. Entonces yo en este caso me acordé que tenía esta amiga y podía hablarlo con ella, algunas cositas, pero realmente me fui hacia adentro, como que no busqué en nada más que en mí. Y yo siento que eso, esa fuerza de poder buscar adentro de mí y de a poquito ir hilando todo, ir creyéndomelo también, eso me ayudó porque yo sinceramente te digo, o sea, les digo, si yo le hubiese dicho a alguien lo que me pasó ese día que yo no puedo caminar, no puedo hablar, vengan a ayudarme, me siento mal, yo estaría internada en un psiquiátrico. O si yo lo hubiese compartido a alguien, sinceramente. Y por eso traigo esto, ¿no? Porque tiempo después, ya pasaron 4 años después de la muerte, que fue el 2022, el 20 y después el 2024, yo empiezo a recordar todo lo que a mí me pasó, de por qué me pasó los walkings, por qué me vengo con el tema de la muerte, por qué vengo con el tema del suicidio, por qué vengo a compartir esto, ¿no? Siento que Fernanda, ¿cómo recibes qué pasó? ¿Cuándo confirmas y cómo confirmas? Me imagino que fue más adelante de lo que pasó, porque en el momento no entendías nada, pero ¿en qué momento tú dices, o cómo recibiste esa información de, ya sé qué fue lo que pasó? En ese momento lo viste como un milagro, pero ahora, ¿qué fue lo que pasó? okey, el 2020 me pasó esto y yo empecé este camino. Lo primero era a conocerme, a recordarme, y en cada paso yo recibía una señal, porque siempre uno, la misión de vida, tu propósito no llega de golpe, sino que todo lo que vas viviendo en tu camino es una señal, es una sincronía. Yo empecé a seguir eso. Por ejemplo, cuando me llegó la señal de tienes que moverte, y yo decía, realmente esa sensación, esa voz, todo me decía tienes que moverte. Y yo decía, ¿dónde? ¿Por qué? Lo que nos preguntamos, ¿no? Siempre, ¿por qué si tengo todo, tengo mi casa, yo tenía mi departamento, tenía mi trabajo, tenía dinero, tenía todo, o sea, realmente una vida soñada. De verdad, o sea, toda mi familia era, guau, sí, te vamos a ir a ver, estás en Alemania. Yo viajaba a Chile una vez al mes, viajaba a todos los países de Europa. Yo tenía una vida muy bien, pero todo me decía, no, esto es aquí. Y yo eso lo empecé a seguir. Yo me rendía y pum, no tenía idea por qué tenía que hacer eso o irme ahí y yo lo hacía. Por ejemplo, la primera rendición que llegó fue cuando yo no podía estar en mi trabajo. Yo trabajaba en el Olympia Stadium de Berlín en una piscina haciendo natación a niños desde 3 años y fue cuando empecé a recibir mensajes a través de ellos. Un niño de 4 años tenía él, de 4 años me dice, yo ya le dije a mi mamá que nos tenemos que ir de aquí y tú también. Y yo estaba recibiendo mensajes de tienes que irte, tienes que moverte. Entonces yo pensaba que me estaba volviendo loca, realmente. Yo decía, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde saco esto? ¿Por qué me está pasando esto? Yo realmente
no entendía nada, se me empezaron a presentar todas estas señales, ¿no? De despertarme a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, de ver las horas espejo, de que aparecía justo un mensaje que yo estaba esperando, justo un libro, justo una persona, todas así esas señales. Y justo en una de esas señales, yo digo, ok, tengo que moverme. Y ahí ya empiezo con estos mantras que yo comparto, que son estos decretos, ¿no? Porque yo antes también pedía en la oración, Dios, por favor, y desde la súplica y desde la carencia, ¿no? Y esto empezó a llegar a mí, innato, así llegaba y me decía, por ejemplo, el primer decreto, ¿no? Que fue, deséalo tanto que el universo no tenga más remedio que dártelo. Entonces yo decía, pero ¿qué tengo que desear si yo tengo todo? Decía ya como, no. Ok, si algo me está pidiendo que tengo que moverme, yo decía, ok, dime, no dime, decía, yo ya me moví, ya estoy en ese lugar, siempre en presente y en positivo, ya estoy en ese lugar. Cuando yo decía eso, cuando yo dije eso, llegó una persona, yo vivía con 4 mujeres en mi departamento, arrendábamos todas, y una de ellas dice, tengo una amiga que está buscando departamento, habitación, por si alguien de ustedes sabe. Y yo dije, la mía, porque yo me voy. No sé dónde, pero yo me voy, porque yo sé que ya tengo que irme. Cuando llegó esta chica a ver la habitación, ella nos cuenta que antes de llegar a Berlín había estado en Malta. Y cuando nombra Malta, yo le digo, ¿qué es eso? ¿No? Realmente yo no sabía qué era. Y me dice, es una isla maravillosa. Y nos empieza a hablar que está aquí en Europa. Y ok, ella se fue, le quedamos de avisar. Cuando ella se fue, yo de inmediatamente corro a mi computador, pongo Malta o en el celular, puse Malta y fue así. Mi corazón empezó a latir, a palpitar, todo. Yo a los 5 minutos ya me había comprado un pasaje a Malta por 6 meses con la excusa como no sabía qué iba porque era un llamado del alma. Obviamente mi ego tenía que poner una excusa y para la excusa de ego fue pagarme un curso de inglés por 6 meses, ¿no? Entonces yo al otro día tenía que llegar a contarle a mi trabajo que no me iba a ir y todo. Entonces así fueron estos primeros llamados en los que yo me empiezo a rendir y empiezo a seguir esas señales. Me llegó eso, me fui a Malta. Cuando llego a Malta, empiezo a entrar en una introspección muy grande. Lo único que quería estar sola y en silencio. Empiezo a conectar mucho con el agua. Yo llegué a un momento en que me metía al agua y sentía que podía respirar abajo del agua, sentía que estaba protegiendo al agua, que yo era el agua. En un momento, para contarles una anécdota de cómo fue, habían unas personas pescando y matando medusas y yo me meto al agua y empiezo a ponerme así de que no van a tirar la caña porque yo estoy aquí y yo tratando de decirle a los peces, no sé en qué idioma, que se fueran de ahí. Así, empecé a conectarme con esas señales que no tenía idea, que no entendía nada, pero yo, algo más grande dentro de mí, me decía que estaba guiada, que estaba bien, que eso era. Algo más grande me mostraba el camino y yo empecé a seguir ese camino. No les voy a mentir que al principio sí tenía incertidumbre, miedo, todo, o sea, realmente yo sí sentía como tengo la fortaleza y sé que soy valiente, pero a la vez también, o sea, habían cosas que, wow, ¿cómo puedo hacer esto? Y así empecé a seguir las señales, y porque siempre están, realmente, empecé a entrar en una presencia tan grande que empecé a verme también desde afuera, empecé a verme como salirme del cuerpo, pero yo estando en mi cuerpo, entonces empecé a verme desde arriba, eso siempre conecté mucho con eso. Y todavía lo hago como si yo estoy aquí, pero sé qué está pasando en esa sala, acá, allá, es como que te amplificas, ¿no? Estás en todo. Y empecé a conectar con ese poder.
y con todo lo que estaba surgiendo. Me lo empecé a creer. Y como estaba en mí y no se lo comentaba a nadie, nadie me podía decir que estaba loca ni que estaba... Y si alguien me lo decía, realmente no le daba la energía. Eso fue algo que me ayudó muchísimo, porque yo antes no era así. Antes yo todo lo preguntaba. Hasta una amiga, amiga, ¿qué me pongo? ¿Qué le digo? ¿Qué hago? ¿No? Lo típico. Creo que todos pasamos por eso. Ya, esa era la antigua Fernanda. Esta Fernanda estaba empoderada, quería todo, quería hacer todo y tenía una fuerza, algo que empezó a surgir en mí. Empecé a seguir esas señales y obviamente me llevó a algo muy grande en Malta, que fue sumergirme en todo este lado primero oscuro, ¿no? Yo antes de Malta me fui a Venecia, antes fui al Vaticano, entonces ahí sí conectamos todos estos 3 puntos que son muy poderosos en cuanto a la información que tenemos de estas bajas entidades. Entonces sí me sumergí mucho en eso, hasta que llegó un momento en el que yo empiezo a decir, empiezo a conectar con las medicinas también, que fue en Malta, y empiezo a recibir esta información. Yo lo digo como información porque todo me llevaba a elevar mi vibración, a conectar conmigo. Por ejemplo, los colores, el agua, la tierra. Todos los días iba a tocar la tierra, todos los días abrazaba un árbol, todos los días iba a meterme al mar. ¿Cuál fue la primer medicina? ¿Qué medicinas te encontraron? Una de las primeras medicinas, bueno, yo cuando ya dejé de consumir sustancias, después de esa sobredosis que tuve, una de las primeras medicinas que yo podría decir que fue medicina también, a pesar de que es una sustancia sintética, yo lo hice como medicinalmente para cerrar mi proceso y fue algo muy hermoso que me amplió la percepción y me hizo ver la unidad. Fue el LSD. Esta medicina yo lo hice en la naturaleza, en un lago en Berlín, y fue con una ceremonia muy bonita que hice con un amigo, y fue ese el momento en el que yo di gracias incluso a todas las sustancias que fueron parte de mi vida, porque dije, ok, esto también es una medicina. Todo es cómo la usamos, ¿no? El veneno no es veneno hasta que tú sobrepasas la dosis, ¿no? Entonces, todo en un extremo al final te ocasiona un desequilibrio. Entonces, cuando yo tomo esta medicina, esto me pasó Y la intención, ¿no? La intención que le pones. totalmente. La intención que le pones, exactamente. Eso es lo más poderoso, tu intención con ello. Si no hay una intención, o sea, cualquier cosa toma esa energía porque al final tú estás, no eres consciente de ello y todo al final se disipa tu energía, ¿no? Pueden tomártela porque no eres consciente. Entonces, claro, yo tenía esta intención de hacer este cierre, de que esta medicina me mostrara algo más. Y así fue. Lo primero que yo sentí, yo estaba como en una colina, eran muchos cerros y yo de repente veo todo plano. Era todo completamente plano. Yo podía, te juro que en un momento me dieron ganas de hacer pipí y yo dije, ¿dónde hago? Pues si todos me están mirando. Yo me sentía que todos me estaban mirando, todos. Yo decía, me ven los árboles, me ven las hojas, me ve el agua, me ven todos. Entonces sentía como que no me podía ocultar y además que todos estábamos en un nivel. Ya no había nadie abajo, no había nadie arriba. Yo me sentía así, todo estaba exacto, planísimo. Y Fernanda, quisiera preguntarte algo. Esto como de la experiencia que tenés para las personas que viven mucho arriba, Ujú, como dice, con lo que es más arriba, más abajo, estas plantas, como por ejemplo la ayahuasca, como por ejemplo otras plantas, o el cacao, ujú. ayuda a esas personas que tienen tanta información desde arriba y no la pueden bajar, no la pueden bajar a la tierra. Para eso están estas plantas, ¿no? Según tu experiencia. Sí. Todo lo que es las plantas medicinales es realmente la medicina de la tierra. Primero, lo que pasó fue que este grupo, ¿no?, de seres
patentaron estos compuestos activos para transformarlos en estas drogas, porque eso son realmente drogas, los medicamentos. Pero estas sustancias que contienen las plantas medicinales, como la ayahuasca, el DMT, la psilocibina, los honguitos, los niños santos, el rapé, que es el tabaco, realmente eso es lo que te ayuda. ¿Cómo te ayuda? Te ayuda a limpiar. Siempre la medicina lo primero que hace es limpiar. Si hay algo que tú necesitas sacar, eso lo vas a sacar. Es por eso que no existe el mal viaje, no existe realmente algo malo que te provoque la medicina, sino que te revela lo que tú tienes dentro, saca lo que tú tienes que sacar. Es por eso que si, por ejemplo, incluso la marihuana, que es muy poderosa, es una medicina, pero ha sido usada recreacionalmente y obviamente con un abuso, con un extremo. Entonces, tú no necesitas medicina todos los días. Entonces es por eso que las personas llegan a tener estas experiencias, ¿no? Lo primero es un viaje hacia tu interior. Eso es lo que ayudan estas plantas medicinales. Cada una cumple una Por eso, función. y perdón, y por eso es importante hacerlo con una persona que sabe, como un chamán, por ejemplo. Alguien que sepa y que entienda lo importante que son las plantas, se comunican con las plantas y pueden enseñar a una persona cómo utilizarlo. Vos haces esto en una de tus terapias, haces ceremonias así donde vos das la iniciación de esto, o todavía eso es algo para el futuro. Sí, sí, ya lo he hecho, Nati hermosa, ya lo he hecho. Y como primero partí fue conmigo misma. Mira, yo te digo, nosotros lo que está pasando ahora es que nosotros estamos recordando todos y anclando y bajando y fusionando todos esos aspectos de nosotros mismos que están en otros planos, en otras vidas, en otras experiencias. Yo empecé a recordar que yo soy una chamana en otra vida, que yo ya compartía la medicina, porque yo no sé de dónde salieron los ícaros en mí. Yo no tenía idea por qué cuando me llegó la psilocibina yo hice una ceremonia. Yo no sabía por qué tenía que hacer ciertas cosas que tenía que protegerme, que tenía que anclar, ¿no? O sea, tantas cosas que yo decía, ¿de dónde viene, no? Siempre uno se hace la pregunta, el autosabotaje, no te lo crees y por qué yo y de dónde yo. Entonces, yo ahí, yo sí me lo creía, ¿no? Y tomaba y anclaba y bajaba y sentía esos aspectos míos, ok, confiaba en mí, confiaba en lo que estaba llegando a mí, confiaba en que podía, en cómo hacerlo. Entonces lo empecé a experimentar conmigo. La primera experiencia fue con psilocibina. Bueno, antes de la psilocibina fue el rapé. El rapé sí llegó a mí y yo de repente cuando llega, esta compañera de Malta me dice, tengo esta medicina, es del Amazonas, viene del Putumayo, viene con un rezo y yo, sí, ya lo sé. Yo así le digo, ya lo sé. Ella me dice, ¿te lo hago? Yo le digo, no, si yo ya sé, porque eso empieza a emerger de ti. Tú ya lo sabes, tú ya lo traes. Ujú. Entonces, ¿qué puedes hacer ahí? O Sí, te lo crees y lo experimentas, porque recuerda que para el alma todo es una experiencia. Si tú lo experimentas con miedo, algo de miedo te va a suceder. Si tú lo experimentas con confianza, con convicción, con fe, con certeza, con amor, con respeto, si tú lo experimentas desde ese lado, surge algo maravilloso. Entonces lo que nosotros ahora estamos haciendo es confiando en nosotros mismos, confiando en nuestro poder, confiando en lo que está llegando. No estamos locos, no estás imaginando, no estás alucinando, no, no, no es eso, sino que estamos ya conectando con ese ser multidimensional que somos, con esa energía que somos, con esos aspectos que somos en otras partes, porque no existen vidas pasadas, ¿no? Nosotros acá en esta tercera dimensión venimos a experimentar el tiempo lineal, pasado, presente y futuro. Pero en realidad en el cosmos todo está sucediendo a la vez. El alma como se fragmenta, se divide, tú estás aquí, tú una parte de tu alma es Natalia,
pero otra parte es una dragona, otra parte está en Andrómeda y eres un ser andromedano y otra parte y así, ¿no? Entonces, cuando tú conectas con esos aspectos es cuando te empieza a llegar el recuerdo, llega información a ti. Al principio, y porque no nos enseñaron qué hacer con eso, y porque inventaron, ¿no? Toda esta parte de la psicosis, la esquizofrenia, nos llamaron locos. Esto fue porque el alma cuando está despertando, cuando se está expandiendo, está anclando, está bajando, está fusionándose con esos aspectos. Entonces, ¿qué nos hicieron creer? Que eso realmente era parte de esa imaginación. Y todo lo que llega a tu imaginación es porque ya está, ya existe. Mira, Fernanda, que eso que tú estás diciendo es muy importante y estamos cortando un punto bien, voy a decir, controversial en el sentido de las medicinas y la intención. Por eso quería decirte algo importante y es lo que tú estás diciendo es muy cierto y es, lo estás recordando porque de algún lado viene. Y había siempre, y esa es la explicación, tú dime si estoy en lo correcto, de por qué tanta lucha y tanto como de darle a las medicinas el mal, el demonizarlas. Voy a decir es malo, esto es malo, esto es malo, esto es malo. Y otra cosa que también está muy incrustado en nosotros es los indígenas son puros personas que no saben lo que hacen, miren cómo se visten, o sea, es un taparrabo ahí, son indios, o sea, son indios que no saben lo que hacen, nosotros somos los civilizados que nos ponemos ropa y sí sabemos lo que hacemos, pero ellos no. Entonces eso hizo que bloqueáramos una cantidad de conocimiento importantísimo que tenemos que empezar a volver a hablarlo y eso que tú estás haciendo es súper importante porque hablemoslo, Mm, preguntémonos por qué pasó y mm. cortemos con el tema, no, no, no me hables de eso porque no, hablemoslo y hablemoslo tranquilamente. Y diciendo esto, quería decirte gracias por eso. Y otro, ¿cuál es? Me imagino y quiero que tú me contestes esto porque a mí me pasó. La medicina tú no la buscas, te encuentra. Sí, Y te encuentra en el momento correcto. Eso quería saber porque te encuentras. sí. Se empieza a unir todo y uno lo único que tiene que hacer es dejarse llevar. ¿No? Listo, era este momento, no era antes. Eso uno. Y otro, ¿cuál es la explicación que tú has recibido de acuerdo a la información que está disponible para todos? Porque ya la información está tan conectada, pero ¿qué información has recibido de cuál es la intención o la misión de cada medicina? Como rápidamente. Bueno, primero, Diana hermosa, gracias por todo eso que traes, porque así es, hay que hablarlo, ya vamos a llegar a la muerte, que también eso es algo maravilloso que nadie está hablando y hay que hablarlo, porque es parte del ciclo de la vida, es una parte maravillosa. Y esto que está pasando también con las medicinas, ¿qué hace la medicina, las plantas medicinales? Expanden tu conciencia, eso es. Y obviamente para estos seres que querían mantener esclavizada a la humanidad, lo que menos quieren es que tú expandas tu conciencia, porque cuando tú expandes tu conciencia, tú reconoces y recuerdas que eres todo, que eres Dios experimentándose a sí mismo, que eres la divinidad, que eres una conciencia eterna, que eres un alma viajera en el tiempo, que no muere, que solamente viene a vivir experiencias, que esto es un vehículo y que puede traer tantas almas como así como cambiamos de ropa, ¿no? Entonces realmente esto que hicieron, patentaron, esto fue alrededor de los años 1900, cuando acá coincide también el proceso de muerte, ¿no? Que enterraron realmente el proceso de muerte, cómo es, porque estas personas que estaban despertando de estos viajes iniciáticos en los que el alma puede salirse del cuerpo y entrar otra alma o volver la misma alma, ¿no? En ese momento lo que hicieron fue patentar los compuestos activos de las plantas medicinales para crear estos medicamentos, estas drogas que realmente anestesian tu conciencia, mitigan tu dolor. Tú te tomas un medicamento y no sientes, y el dolor físico es el lenguaje del alma. El alma se quiere comunicar contigo
Y para comunicarse contigo, tú sientes un dolor. Cuando tú sientes un dolor físico, un síntoma, una molestia, un malestar, una enfermedad, eso es que hay que trabajar. Te muestra el dolor donde hay que trabajar. Esto lo comparte la biodescodificación emocional, ¿no? Que cada parte de nuestro cuerpo tiene una raíz emocional, está ligado a una emoción. Entonces, si yo no siento, no voy a poder trabajar ahí. Y si yo me tomo algo, yo anestesio mi conciencia en lugar de expandirla. Entonces, por eso fueron tal cual como tú dices, Diana, realmente adormecieron toda esta parte para adormecer aún más tu conciencia, para silenciarnos, incluso tratar a muchas almas de locos, ¿no? Con todas estas cosas que le están pasando y encerrarlos, ¿no? En los años 1900, con el inicio de la medicina moderna, que ahí fue todo esto, fue el boom de los psiquiátricos, de los manicomios. Fue ahí cuando empezaron a encerrar a estas personas masivamente para tener un control social y para qué pasa cuando un alma despierta, qué pasa cuando una persona despierta. Cuando una persona despierta empieza a generar un vórtice energético, empieza a elevar su vibración, empieza a bajar más memoria, más conciencia. Por lo tanto, las personas por resonancia que están al lado también empiezan a despertar. No sé si conocen, recuerdan el toroide, nuestro toroide, ¿no? Que inicia acá desde la coronilla, entra por nuestro chakra raíz. Este toroide, cuando nosotros estamos cerca de otra persona, nos traspasamos información. Esto es lo que nos traía Jacobo Greenberg con la latiz, ¿no? Lo que es lo mismo la conciencia colectiva o el campo morfogenético, que es cuando yo despierto, aunque yo esté aquí en México, yo ya activo una conexión y la persona que está en China le llega, o sea, realmente porque esto es un campo invisible, así funciona. Entonces, claro que no les convenía que nosotros expandiéramos, que cada persona expandiera su conciencia. Entonces, nos metieron el miedo, que eso es lo que más han hecho, ¿no? El miedo, la frecuencia de miedo, que les tengas miedo a las plantas medicinales. Obviamente no el respeto por estas tribus indígenas, por nuestros pueblos originarios, porque ellos estaban conectados con la tierra. Recuerda que ellos, solo con mirar el cielo, con sentir, con tocar, que a mí también me pasa mucho, yo solo con tocar la tierra o sentir el aire, sé que viene. Yo no puedo explicarlo con palabras, yo no leo nada, no sé de astrología, o de libros, nada, pero yo salgo y siento y toco un árbol, lo siento, y me empiezo a conectar y ya me conecto porque recuerda que la tierra es un ser, igual que tú, igual que yo, igual que nosotros, y nosotros somos lo mismo, o sea, al final somos una unidad, todos experimentándose en distintas formas. Claramente esto, como no convenía que esto se expandiera, y esto pasa siempre, siempre viene un despertar masivo, que es lo que estamos viviendo hoy en la humanidad, estamos viviendo ahora la ascensión planetaria, pero uno de los despertares masivos más grandes. Entonces, por eso que está también todo este tema de las plantas medicinales activándose. Como bien dices, Nati, sí, siento que hoy, por todo ese miedo que estamos desprogramándonos, yo y por todo lo que yo recordado y vivido, yo sí recomiendo que lo hagas con alguien que realmente, por ejemplo, sí sepa muy bien, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, tiene, por ejemplo, que haber siempre una protección energética porque se mueven energías, todo es energía, por lo tanto, si no sabes cómo controlar, cómo mover, cómo limpiar, cómo sacar esas energías, cómo no quedarte tú misma con esas energías, o sea, realmente después no sabes qué te pasa porque te vas con ello cargando tú. Entonces, no hay que tener miedo, más sí hay que tener respeto, responsabilidad, conexión, intención, como dijiste, Diana, porque realmente eso es lo que nos va a ayudar a conectar con esta medicina. Como bien dijiste también, la medicina nos encuentra. O sea, para mí eso es indudable. Yo ahí lo comenté en un programa también que yo la primera vez que me llegó la ayahuasca, yo antes, 2 meses antes
yo empecé a limpiar mi cuerpo. Yo sentía que me preparaba para algo. ¿Para qué? Nunca y jamás en la vida se me pensé que iba a tomar una planta y que me iba a recordar tanto. Jamás, pero algo me decía, por eso hay que escucharse y hay que estar en presencia, porque cuando llegan esos llamados son muy sutiles. Y si estamos tan distraídos, si tenemos tanto ruido, si estamos tan afuera, si estamos tan preocupados del otro, no podemos escuchar eso. Y queremos que queremos que se manifieste lo que pensamos que queremos, pero realmente hay algo antes para ti. Y eso es muy sutil. Yo estaba lavando los platos y había una luz arriba en la cocina y cuando termino de lavar, como que hago así las manos y eso formó una gota de agua que con las luces arriba reflejaba. Para mí, yo vi a un chamán, a un indio, algo así que algo me llamó, como todo esto, ¿no? Y ahí empiezo a recordar, digo, ¿qué es? O sea, yo lo veo súper claro y le saco fotos, ¿no? Le tengo las fotos todavía, le saco un montón de fotos y hoy empiezo a decir, ¿qué estás mostrándome? ¿No? Yo siempre, siempre también así con esa apertura, porque eso es lo más, que tú te apertures, que tú te abras a recibir con agradecimiento, ¿no? Porque gracias porque esto está llegando a mí, porque tú lo puedes sostener. Cuando hay algo que no llega a ti todavía, también hay que agradecer porque realmente traes algo grande, pero en este momento estás viviendo otra cosa. Entonces, ten paciencia, ten calma, ama tu proceso, tu presente y ten la certeza de que algo más grande va a llegar, porque estás aquí y no es casualidad. Sobre todo en este momento histórico, o sea, los que elegimos venir a vivir la tierra en este momento, o sea, yo los admiro, yo los honro, son unos valientes, unos poderosos, y eso es lo que yo veo y siento. Es ama tu presente porque en ese presente se están presentando, valga la redundancia, señales. Y esas señales son tan sutiles que va a llegar un momento que te juro, yo después de lavar los platos, de sacarle la foto, pasó un ratito, ni siquiera pasaron días, un ratito y yo le digo a una amiga, mira esto, se parece como a un chamán, no sé, así casi riéndome, ¿no? Como no tenía idea de lo que era un chamán, pero eso venía a mí. Y ella me dice, Fernanda, me acaba de escribir el Taita de Colombia, del Putumayo, que va a Alemania en noviembre. Yo me volví a Alemania en noviembre, justo. O sea, imagínate, todos están así, justo. Y me dice, y va a compartir la medicina de la ayahuasca. Me dice, tú tienes que ir. Ella me dice así, tú tienes que ir. Y yo le digo, sí, yo tengo que ir. Movimos dos, tres cosas. Yo en noviembre estaba en un retiro con el Taita, que además recordamos también una vida, algo, una misión juntos, que fue maravilloso. Tenía mi mismo apellido, teníamos el mismo apellido. No, fue algo muy hermoso. Entonces yo ahí empiezo a conectar más, empoderarme más como esto yo ya lo sé, ¿no? Como él movía sus plumas, yo lo observaba, me veía en él. Entonces, bueno. Y la medicina ahí me reveló muchísimo, porque yo ya había estado también con mi canal limpio, eso es lo más importante, yo siempre le comparto a la gente, ¿no? Lo más importante cuando tú tomas una medicina, cuando sientes el llamado, cuando tú ya quieres, sientes o lo que sea que esté rondando en ti de la medicina, es porque ya estás preparado y puedes prepararte aún más como tu cuerpo. Porque si no, ¿qué es lo que pasa? La medicina lo primero que hace es purgar, es sacar, porque si no, no entra. No puede darte información si adentro está lleno. Este es nuestro vehículo, el auto. Imagínate, el auto está lleno de basura, lleno de maletas, lleno de ropa, y tú quieres que alguien más se suba al auto. Realmente no hay espacio. Como los elefantes, hay 4 elefantes en el auto. ¿Y en dónde entra el cocodrilo? No, así es. Entonces hay que hacer espacio para que entre la conciencia, el alma, tu ser más elevado, esa información que tú quieres, que tú anhelas, que ya te está llegando, tienes que limpiar. Hay que desintoxicar, hay que desparasitar, hay que hacer espacio, hay que vaciarse, hay que sacar primero estas capas. Entonces sí, es un llamado maravilloso la medicina y sinceramente es una reconexión, un recuerdo.
Los honguitos, por ejemplo, para mí, la psilocibina te lleva más a tu origen. Yo tuve una experiencia muy hermosa con ellos de realmente poder ver mi cuerpo por dentro, poder ver de qué estoy hecha, poder ver mi sangre, mis venas, mis células, poder llegar hacia mis raíces. Conecté con cuando estuve con mi mamá, papá, así como muy origen, ¿no? Siempre el viaje es único. O sea, realmente, por ejemplo, la ayahuasca también tiene ciertas experiencias en las que tú ves que se repiten. Por ejemplo, hay dos que yo las viví y sé que se repiten mucho, que es que tú ves toda tu vida pasar. Yo vi todo eso. Es como que ves todo lo que viviste en esta vida. Yo incluso llegué a la panza de mi mamá. O sea, llegué así a verme antes de nacer. Antes de nacer, yo me vi y desde ahí se me mostró todo. Y otra experiencia de la ayahuasca que es muy conocida también, que se vive mucho, que vivas tu muerte, que veas tu propia muerte, ¿no? O tus muertes. Otra experiencia también es que veas tu origen, ¿no? De dónde vienes. Entonces, son diferentes experiencias de acuerdo a lo que tú puedas sostener en este momento presente, eso es lo que va a llegar a ti. Si tú necesitas limpiar porque todavía hay mucho karma, muchas emociones reprimidas, pieza interna del cuerpo físico, a eso es lo que te va a ayudar. Entonces, por eso hay muchas personas que dicen, no, yo ya he hecho ceremonia y no he visto ni los colores, ni no me he ido a ningún lado, ¿no? Porque no es para todos igual, no se te va a mostrar si es que todavía tienes que limpiar. Entonces yo digo, abrazar lo que te dé en el momento la medicina, no abusar, sentir el llamado, tomarse pausas, porque la medicina no es que tú te la tomas y ya, no, es una integración. Pueden pasar incluso meses o años para que la medicina llegue y te revele algo. Fernanda, quiero preguntarte algo, porque hablar y lo de la medicina es muy profundo, Ujú. que quería irme un poquito atrás cuando empezaste a hablar, decir que la muerte es algo que se cerró porque la gente, como que este mundo no quería que sepamos lo hermoso que es realmente regresar al hogar. Quiero decir algo un poquito controversial y una pregunta, una observación y una pregunta. Como esto es un mundo donde, no sé si una ilusión, Ujú. como dicen mucha gente, entonces nosotros como almas ya somos almas eternas. Entonces dijimos, hey, yo no me quiero ir recordar rápido, yo quiero que haya obstáculos grandes para que yo pueda salir de ahí y recordar. Entonces algunos almas dicen, bueno, yo voy a ser el malo de la película. Ujú. Entonces, como el malo de la película, yo voy a hacer medicinas que te hagan dormir, a ver si te puedes despertar de esa medicina y sacarte de ahí y vuelvo y salir quién eres. Otros dicen, ok, yo voy a ser un doctor que es pura ciencia y no cree nada en las cosas medicinales. Entonces yo voy a ponerle a ustedes en un asilo. Y a ver si salen de ahí. Yo sé que esto es bien controversial para mucha gente que van a escuchar y dice, ok, ¿verdad? Pero la otra cosa es, como somos tan poderosos, no importa qué obstáculos se llega a colocar, llegamos al punto en que vamos a salir de ahí. Y ahora es ese momento. Ahora estamos saliendo, estamos uniendo y como dijiste, una persona que llega a despertar empieza a enviar esta señal a otras personas de otras partes del mundo, lo reciben y no importa en qué estado estén, empiezan a despertar. Entonces, mi pregunta es, de tu punto de vista, ¿qué pensás de las personas que están en el otro lado? No en la parte que están despertando, sino el otro lado que está haciendo lo difícil de este juego. Como por ejemplo diría, cuando Cristo estuvo en la tierra, ¿quién fue el más valiente entre todos sus apóstoles? Yo siempre digo fue Judas, porque Judas hizo el papel más difícil de todos los apóstoles, el de traicionar a Cristo.
sea, y Cristo fue, él sabía y él le escogió a él sabiendo que él lo iba a hacer, porque era el único que podía hacerlo. ¿Cómo se dice? Se hizo voluntario. Ajá, ¿Qué pensás de eso? Porque esa es la parte oscura que mucha gente no quiere sí. entender, no quiere escuchar, y también lo bello que es el salir del cuerpo y regresar Mm, a nuestro hogar. Y una cosita más, disculpa que está un poquito largo lo que digo, pero la muerte, de lo que yo escuché, las personas que realmente lo vieron, porque he escuchado gente que están en los, ¿cómo se llama? Son así, no asilos, pero son lugares donde ya van para morir. Ya están en sus últimas partes de la vida. Entonces dicen, muchos de ellos dicen, la muerte es el ángel más bello y viene para buscarme. Entonces, y dice que es increíble la belleza que tiene y una paz cuando te lleva a regresar al hogar. Y no es como nos ponen, que es oscuro y que tienen estas cosas aquí. mm. ¿Qué pensás de todo eso? Gracias, Nati, hermosa, tan perfecta. Amo tus preguntas, amo sus preguntas, de verdad, porque esto realmente es como ustedes dicen, ¿no? A ver, nosotros podemos ver esto como una ilusión, como un juego, ¿ya? Que se habla mucho de eso, ¿no? Lo primero que hay que entender de este juego, si lo queremos ver así, es que realmente para el creador, para la fuente, para Dios, no hay nada malo ni nada bueno. Acá no hay polaridad, no hay dualidad. Tal como tú dices, todo es perfecto. Cuando nosotros logramos entender eso, es que ya dejamos de enfocarnos afuera y es cuando nuestra energía vital vuelve a nosotros. Cuando tú empiezas a preocuparte de ti y dejar de ver qué pasa con la guerra y por qué la política y por qué esto y por qué afuera, entiendes que todo eso tiene cabida aquí en el mundo, que todo necesita existir, que todo necesita ser, porque eso nos muestra también, para mí, por ejemplo, yo lo llevo en que si hay algo que no me gusta, que yo no haría, yo aprendo de ello, pero no culpo a los que están haciendo eso, ¿no? Ya te olvidas de realmente poner el foco afuera. Todo es parte de la vida, todo es parte de un juego, todo es parte, todo tiene su cabida. Todos fuimos en una vida el villano y en otra vida el victimario. Esto es súper loco porque yo me acuerdo en un momento que yo todavía no podía ponerlo en palabras y llega una persona y yo estaba hablando sobre esto y ella me dice, yo tuve un niño de 5 años que fue violado. ¿Tú me vas a decir que él eligió que lo violaran a los 5 años? Sí, y duele y cuesta y es para la mente humana todavía no cabe, ¿no? Pero el alma no sufre. El alma viene a vivir experiencias y de todo saca algo, de todo saca un aprendizaje. No hay experiencias malas y no hay experiencias buenas. Todo es perfecto, todo es parte. Y como todos somos parte de una conciencia colectiva, es por eso que también tenemos el recuerdo y ya vamos a empezar a tener este entendimiento, este recuerdo, esta comprensión de que todo está bien, de que todo tiene que ser. Ahora, ¿qué quiero hacer yo? Porque sabemos también que ese karma, ¿no? Que es el karma, la consecuencia de nuestras acciones. Entonces, si tú ya sabes que hay algo en este momento, ¿no? Bueno y malo, porque estamos habitando esta polaridad, esta dimensión, ya sabes qué es lo que puedes hacer con lo que tienes, con las experiencias que viviste, ¿no? Para eliminar toda esa densidad para salir de este sufrimiento que nos ha llevado, de sentirnos, ¿no? Culpables, de sentirnos no merecedores, de sentirnos mal, de sentir que todo lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, realmente eso es lo primero, saber que todo tiene cabida, saber que tú antes de nacer, antes de encarnar
aquí, antes de bajar a la tierra, tú elegiste a una mamá maltratadora, tú elegiste a un jefe abusador, tú lo elegiste para que apretaran tus botones, para que tú en un momento decir, ok, yo no voy a estar en un lugar donde no me vean, donde no me amen. ¿Por qué? Porque yo me amo, yo me valoro y yo ya no le voy a culpar ni agredir a mi jefe, sino que yo voy a salir de ahí. Es ahí cuando tú empiezas a trascender estas experiencias y de cada experiencia tú extraes lo bueno y eso se convierte en tu sabiduría. Antes nos regíamos por lo más primitivo, ¿no? Lo más reactivo. Y si me hacen algo, yo le hago también. Ahora estamos en un momento de elevación de conciencia en el que ya podemos, aunque no comprenda todavía la mente, podemos ya ver porque la percepción de la realidad que teníamos se amplió. Ahora yo digo que nosotros vemos como una cámara GoPro. Antes íbamos así como a caballo de carrera, ahora podemos ver más amplio el panorama, no identificarnos con lo que nos está sucediendo, traer lo bueno para poder guiarnos por esa sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría? Lo que estábamos hablando al principio, saber que todo está aconteciendo por un bien mayor, todo es parte de un plan mayor. Todo tiene cabida en el universo, en el multiverso, en el cosmos. Entonces, lo llevo aquí a la muerte, como tú bien dijiste, ¿no? ¿Qué es la muerte? Lo primero. La muerte, lo que nosotros estamos viviendo, tenemos que entender que la muerte es una transformación. La energía no muere, solo se transforma y nosotros somos energía, por lo tanto jamás morimos. No hay un final. Solamente nos transformamos y cuando dejamos este plano físico, la materia, ocurre una transición, un paso de este envase, que es el que dejamos, a otra dimensión, a otro lugar donde el alma sigue experimentándose. Entonces, no hay un final, no hay un término, realmente el alma solo vino a experimentar y quiere sentir, el alma quiere moverse, el alma se siente estancada, estanca su energía cuando no hay movimiento. Es por eso que estos seres crearon el programa de que tú trabajes y tengas 2 semanas al año de vacaciones para estar todo el tiempo en un lugar y te sientas estancado, reprimido y realmente no sientas esa expansión. Entonces, ahora por eso viene tanto movimiento, porque son esos llamados a reencontrarnos también álmicamente. Hay lugares que nos activan, hay lugares que nos recuerdan, hay lugares en los que uno viene a vivir esa muerte, que es lo que nosotros estamos viviendo ahora, la muerte en vida. Yo digo, esta frase a mí me llegaba mucho, yo no la entendía, pero yo la repetía y la repetía y es que nosotros estamos naciendo en nosotros mismos. Nosotros estamos viviendo esa muerte que generalmente lo vivíamos como tránsito de salir del cuerpo, el alma se eleva y se va a vivir otra experiencia en otra dimensión, o si todavía no ha terminado su proceso de aprendizaje en la tierra, vuelve a la tierra, en otro cuerpo. Ahora nosotros estamos viviendo la muerte en este cuerpo, por eso que duele tanto, por eso hay tanta gente transformándose, por eso hay tanta gente sacando todos esos patrones, creencias, por eso hay tanta limpieza, porque la tierra ya está ascendiendo a un estado superior, a una octava superior. Entonces, como la tierra ya como ser se está elevando, la raza humana y todos los seres que vinimos aquí, que estamos en el planeta Tierra, también, ¿no? Entonces, eso es la muerte, es maravillosa, tal como tú dijiste, es el proceso más hermoso que vivimos las almas al terminar nuestra vida terrenal, porque es como decirle, imagínate, es como irnos de una tremenda fiesta y irnos sin decir chao, sin abrazar, sin dar un abrazo. Y realmente hemos estado así, desconectados del proceso más hermoso que vivimos las almas. El proceso de muerte es un proceso gradual. Tú no te mueres y ya, eso es falso. Nos dijeron que sí, ya se murió. No, la muerte siempre nos avisa.
porque tú y muchos de nosotros, bueno, todos sabemos, ¿no? Tú lo puedes recordar, cuándo va a llegar tu muerte. Tú puedes saber cuándo es tu muerte, tú puedes conectar con eso porque tú ya creaste un plan de vida. Entonces tú ya puedes conectar con esa parte. La muerte generalmente llega de forma gradual, empieza a avisar el cuerpo, hay señales, hay cosas que te pasan, ¿no? Aparte de ser un proceso gradual, es un proceso sagrado, es un proceso único, o sea, realmente es lo que da sentido a toda tu existencia aquí. La muerte inicia con un estado de catalepsia. Nos hicieron creer que la catalepsia hoy es un síntoma de la demencia, de la que a la demencia le llamaron la psicosis, la esquizofrenia. ¿Por qué? Porque ese estado de catalepsia que dura 72 horas, 3 días, que es lo que también nos trajo, mira, justo 21:21 veo la hora, justo iba a decir Jesús. Qué hermoso, gracias porque siempre está aquí guiándonos y Él nos trajo esto de los 3 días. Al tercer día yo voy a ¿Qué iba resucitar. a decir? Nosotros No, resucitamos, nosotros no Estaba morimos. pensando, y ahí te dio el 3-3 de inmediato. no, Fernanda, justo cuando dijiste eso, porque estaba pensando justo en Cristo también, porque él dijo, no sé si sabes de esta historia, Ajá, que él y Juan el Bautista cuando eran chiquitos y tenían como entre 10 años y 12 años, fueron a los esenios sí, y estuvieron ahí y ellos estaban más avanzados y normalmente llega hasta una edad para a entender acerca de la muerte y ellos estuvieron en esa ceremonia y después se dijeron, oh, yo sé cómo voy a salir de aquí, me van a decapitar, dijo a Juan el Bautista y el otro dijo, oh, a mí me van a crucificar, oh, y se abrazaron y ellos felicidad y celebrando cómo iban a salir de aquí. sí, Cuando me digan eso, yo ya sé que se me acabó ya mi misión, ya terminé mi misión y yo ya me voy. Pero es real. sí. Qué hermoso eso que traes, porque así es. La muerte es una celebración. Hay que elevar al alma, hay que agradecer su vida, hay que honrar la vida, hay que honrar el cuerpo, el vehículo, el templo que nos hace habitar esta tierra, que después es polvo, porque al final todo vuelve a la tierra. No nos llevamos nada más que las experiencias que estamos viviendo. Por eso ahora la invitación es también a desapegarse, a dejar lo que nos amarra, ¿no? La materia, ¿no? Porque eso nos permite, tú bien sabes, Nati, lo estás viviendo, caminar livianos, movernos, ya no Viviendo. cargamos. Entonces eso es un regalo. Esa es parte de la muerte. Eso es un inicio también que nos trae la muerte. Tú le estás dando muerte a una parte de ti para que otra más expansiva y más elevada pueda renacer. Tú no estás perdiendo, tú no estás dejando nada, no hay un final de ello, solo hay una transformación y tú te estás preparando para tu renacer. Todo el tiempo una parte de ti está renaciendo. Pero como tenemos miedo a la muerte, ya sea por el nombre, porque creemos que hay un final y que perdemos, no, no, el ego pierde, el ego ve la separación, el alma ve expansión, el alma ve liviandad, el alma ve que se habita, ve presencia. Jesús, Yeshua, lo que nos trajo Yeshua fue una persona igual que nosotros que elevó tanto su conciencia, empezó a elevar tanto su vibración, que encarnó a Dios aquí en la tierra. Él mismo lo dijo, cuando el ser humano se sienta completo, el reino de los cielos se hará presente en la tierra a través de él. Tú es ahí cuando tú bajas el cielo a la tierra. El Cristo, que es lo que nos trajo Jesús, es una conciencia, no es una persona. El Cristo es una conciencia. La conciencia crística viene generalmente, y bueno, de todo, ¿no? Pero viene de la 12ª dimensión, ¿no? Que es ahí donde realmente somos una esfera de luz y somos pura conciencia. Yo digo, yo cuando conecté con esa dimensión, dije, no, yo tengo que disfrutar la tierra porque es tan entretenida. Aquí venimos a tocar, a comer, a sentir las texturas.
no digo que en esa dimensión sea aburrido, no, pero es otra experiencia. Somos pura conciencia, somos una conciencia de unidad, somos amor incondicional, somos eternos, somos ya con otra conciencia, ¿no? Entonces, disfruta ahora la tierra, pero sabiendo que no estamos separados. Jesús nos trajo ese recuerdo de que tú puedes hacer lo mismo. Él decía, tú vas a hacer milagros más grandes que yo, tú vas a hacerlo porque Más. vas a hacer lo mismo. Hay muchas parábolas también, o sea, realmente no es que Jesús solamente caminó sobre el agua, sino que o calmó el agua. Y esta parte me gusta mucho porque él y yo la empecé a anclar así, esto les puede servir a todos. Cuando tú quieres calmar una situación que esté afuera, por ejemplo, cuando Jesús quería calmar las aguas, cuando estaban ahí y había una marea muy grande, él no le dijo a las aguas que se calmaran y empezó a pedir. Él empezó a sentir y a visualizar cómo ya el agua en calma. Y cuando tú empiezas a llevar esa calma a ti, tú ya ves el agua calma, ya ves tranquilidad, ya ves que no hay marea, eso se empieza a calmar, porque eso que tú ves es una proyección de ti. Entonces, ese poder nos trajo también, ¿no? Que realmente esa conciencia crística, eso más elevado, eso que es lo que a nosotros estamos ascendiendo ahora, un estado de conciencia mayor, está dentro de ti, no está afuera. El poder siempre está dentro. Entonces, eso que traes ahí con Jesús, con este maestro, es eso, él se lo creyó, tal cual tú dices, Judas en este caso fue también un maestro poderosísimo que asumió este rol, así como lo han asumido otros seres aquí, no sé, mucho se habla, ¿no? De personas que han hecho cosas malas, pero no sabemos el poder que asumió Hitler, ¿no? Que yo digo, es un poderosísimo, porque no cualquiera asume esos papeles, no cualquiera puede hacer estas cosas, no sabemos realmente. Yo siento, y lo que bajo mucho ahora, porque mucha gente me ha dicho, ¿no? Pero ¿cómo estar en paz si está pasando esto con la guerra? Para tú enviar una vibración alta y si tú quieres contribuir a esa calma, ¿no? Tú lo que puedes hacer es enfocarte en ti, meditar, respirar, elevar tu vibración, porque si tú estás preocupada, tú estás con miedo, tú amplificas eso. Tú te anclas a esa frecuencia y eres parte de esa frecuencia, alimentas la frecuencia de miedo y más de eso va a pasar. No podemos ir a solucionar ni nada a nadie. Hay karmas que se están pagando, ¿no? Y cada uno está viviendo lo que le tiene que tocar. Yo en otra vida, qué sé yo, fui pobre y viví en la calle. En esta vida voy a ser rica porque quiero experimentar eso. Es una experiencia y no tiene nada malo. No todos van a experimentar eso. En una vida ya sabemos, fuimos Judas el que traicionó y en otra vida fuimos, Judas también fue el que ayudó y el que, no sé, movió todo un país. Tenemos que pensar en eso más grande que hay, que está, que somos y ya no centrarnos en lo pequeño. Eso nos muestra la muerte. La muerte, como es una transformación, lo primero que tiene que transformarse para que el mundo se transforme, eres tú mismo. Entonces, abrazar la muerte, entregarte a la muerte, ¿no? Como algo amoroso, porque sabes que no hay un final, es una transformación. El alma, cuando muere, por ejemplo, cuando hay una muerte del cuerpo físico, que era lo que decías, el alma lo primero que inicia es comienza un viaje iniciático, ¿no? El alma se desprende del cuerpo, se eleva y es ahí donde primero se ve que tiene que volver al cuerpo porque no ha terminado su ciclo de aprendizaje. El alma puede volver al cuerpo, el alma puede tomar una pausa. Y disculpe, porque yo quiero hacer parte 2 con eso, Ah, ya, porque, perfecto. porque sí quisiera que pudieras darnos esa experiencia Sí, y un poquito más acerca de esto expandido acerca de la muerte y cómo es el walking que sí, tuviste. porque es Y, bastante, sí. porque sí queremos que vuelvas otra vez para parte 2, así que vamos a Claro. poner el video así parte 2 también. Pero antes de que terminemos, Ujú. quisiera que Diana te va a despedir también
de voz. Danos tu website y lo vamos a poner debajo para la gente que quieran hacer una cita, ya sea irse a México o lo pueden hacer también a distancia, yo creo, ¿no? Sí, Con las total. terapias que dan. Sí, Sí, estamos, ahora y, abrimos, sí. y una cosita más, y también es canalizaciones, ¿sí? Mi- ¿O no? Mira, yo te voy a decir lo que yo siento de eso. Todos nosotros, como somos energía, somos un canal. Todos canalizamos. No hay una persona que canalice, no hay una persona que pueda decir de dónde vienes, que te diga tu origen estelar. Si bien pueden darte señales, pero nadie más que tú sabe, porque ya no es momento de que cedamos y entreguemos nuestro poder. Tú sabes todo, tú puedes hacer todo. Si bien necesitamos guías, acompañamiento, claridad, orden, pero lo que yo siempre le digo al otro y lo que yo veo en el otro, tú puedes hacerlo. Si tú quieres, por ejemplo, la persona me dices, yo quiero que me canalices esto, yo te puedo canalizar, pero tú también lo puedes hacer. Entonces yo te puedo decir cómo tú lo puedes hacer para que tú lo hagas, yo también lo hago y vemos qué resulta juntos y fusionemos eso. Porque si yo le digo, sí, yo te canalizo y después ven mañana, te canalizo otra y te canalizo al final, dependes de mí. Tú eres un canal, Sí. todos somos un canal, esto es una antena, ¿no? Una antena Enseñar a que pescar, no darle el pescado, Enseñar o a sea, pescar, eso está enseñar a pescar, perfecto. exacto. sí. Y todos recibimos señales y también las bajamos a la tierra. Entonces, yo lo que comparto, y ya lo vamos a dejar para la segunda, la segunda vez, porque esto también es amplio. Lo que yo comparto, lo que compartimos y creamos en estas terapias, es que tú puedas empezar a anclar todo esto, que tú te lleves herramientas para que tú misma lo hagas. Yo estuve en eso, Nati, Diana. Las personas llegaban a mí y yo realmente me sentía igual que Jesús. Le tocaba los ojos, la persona veía. Le tocaba aquí, le dolía, la persona se iba sana. Pero llegaba a su casa, llegaba a la segunda sesión conmigo y me decía, me sentí bien, como por 2 días, pero después me pasó esto y esto y esto. Claro, ¿por qué? Porque al final no estás haciendo tu trabajo y el trabajo acá es personal, individual, único, ¿no? O sea, hay ayudas, hay apoyos, hay guías, pero no hay nadie más iluminado que nadie. Aunque haya despertado 10 años antes, no pasa nada de eso. Cada persona cuando quiere anclar y expandir más su conciencia es cuando hace el trabajo cada día y lo hace su vida. Tu vida tiene que ser esa coherencia, tu vida tiene que ser Muchas, muchas gracias de todo corazón, de verdad, agradecidas mucho por todo lo que estás dando y toda tu misión y todo lo que nos estás dando de herramientas. Muchas, muchas gracias. Gracias. Gracias, De verdad, Fernanda. estoy Y muy, muy, muy agradecida por este espacio, por conectar más que nada con ustedes, que las veo, son unos seres maravillosos en este momento, unas mujeres empoderadísimas, hermosas, radiantes. Gracias por su luz, gracias por abrir este espacio sagrado y compartir toda esta expansión, porque esto va a ayudar, yo sé, a muchas personas a tener claridad y orden. Así que bueno, vamos a seguir. Yo feliz estoy aquí de compartir todo. Yo soy un libro abierto y quiero compartir todo porque yo veo que todos somos maestros, todos somos completos y yo sé que cuando todos empezamos a unirnos ya eso es una fusión. Así que ahí nos pueden encontrar en Fundación Walkins, es el Instagram porque estamos creando, bueno, ya está creada esta fundación maravillosa que vamos a empezar a compartir todo este tema para desmitificar la muerte, para hacer un nuevo proceso, para elevar el alma, ¿no? Todo esto maravilloso que viene de los Walkings también que estamos compartiendo. Así que ahí en esa página es donde más compartimos y en presencia es ahí donde tenemos las consultas, tenemos una botica, tenemos muchas medicinas, la verdad. Así que gracias. Gracias. Vamos a colocar todo en la descripción. Muchas, muchas gracias, Mm, Fernanda, de todo gracias, corazón. Gracias. Fernanda. Un abrazo. Que Un estés bien. abrazo grande. Las amo.